Canal Enciclopedia. Detuvo el sol y movió la tierra. Esas palabras están grabadas en un monumento dedicado al gran astrónomo que demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que giraba alrededor del Sol. El sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad. Nicolás Copérnico nació en el año 1473 en la ciudad polaca de Torún. La plaga que asoló la ciudad dejó huérfano al chico cuando éste apenas contaba 10 años de edad. Su tío, el obispo Łukasz Wachenrode, se ocupó del niño. A pesar de ser una persona autoritaria y pesimista, quería a su sobrino, incluso lo mimaba. Gracias a su tío, Nicolás recibió una buena educación. Estudió en la Universidad de Cracovia y posteriormente se trasladó a Italia para estudiar Derecho Canónico. Copérnico pasó 10 años en Italia en pleno Renacimiento. Destacó en pintura, matemáticas, astronomía, filosofía, en todo salvo en Derecho Canónico, que no le atraía en absoluto. Año tras año, posponía la vuelta a casa. De Bolonia se fue a Roma y de allí a Padua y posteriormente a Ferrara para no tener que regresar a casa. Copérnico se matriculó en la Facultad de Medicina. Sorprendentemente se interesó por la medicina. Asistía a conferencias con asiduidad, estudiaba las materias de los seminarios diligentemente e incluso frecuentaba la sala de disecciones, algo que estaba estrictamente prohibido para los clérigos. Nicolás se licenció en Derecho Canónico, con la ayuda de su tío. Durante su estancia en Italia, el profesor Domenico Maria de Novara puso en contacto a Copérnico con la astronomía. El joven clérigo quedó tan fascinado con los secretos de los cuerpos celestes que dedicó toda su vida a estudiar el espacio estelar. Por fin, en el año 1503, Nicolás Copérnico regresó a Polonia. Al principio se alojó en Lißbark y después se trasladó a la pequeña ciudad pesquera de Frauenburgo, donde ocupó el puesto de canónigo de la catedral. Allí solicitó a las autoridades eclesiásticas permiso para vivir en una de las torres y así poder observar el movimiento de las estrellas. En esa torre vivió durante 30 largos años. El cielo nuboso de la región del Vístula no podía compararse con el cielo del sur de Italia, pero Copérnico esperó pacientemente a que mejorase el tiempo. El astrónomo no aspiraba a descubrir nuevos planetas o estrellas, solo pretendía confirmar su teoría con sus investigaciones. El sistema geocéntrico propuesto por el antiguo científico griego Ptolomeo estaba equivocado. Ptolomeo pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y los planetas giraban alrededor de ella. Después de una larga observación del movimiento de los cuerpos celestes, Copérnico no solo llegó a esa conclusión, consiguió demostrar que la Tierra giraba sobre su eje y que a su vez la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol. Hoy día todos los colegiales saben eso, pero hace 5 siglos esa afirmación era como tirar una bomba en la base de las creencias cristianas. En el año 1516, Copérnico plasmó su doctrina en un manuscrito que tituló Pequeño Comentario. Sorprendentemente, esta vez la Iglesia Católica, que siempre había castigado sin piedad a los herejes, cometió un error inexcusable. A Bruno le había costado la vida, a Galileo el honor, pero Copérnico ni siquiera fue amenazado. Aunque la teoría del sistema heliocéntrico excluía a la Tierra del centro del universo y la relegaba a la misma posición que los otros planetas, la Inquisición tardó 80 años en prohibir la obra de Copérnico cuando la gran herejía ya se había propagado por todo el mundo. Entretanto, el gran astrónomo prosiguió sus investigaciones y realizó cálculos matemáticos para demostrar su teoría. En el año 1516, Copérnico fue nombrado gobernador de los distritos de Allenstein y Melzac.
Corrían tiempos difíciles y tuvo que enfrentarse a la guerra. Copérnico demostró sus dotes militares, demostrando ser un extraordinario estratega defendiendo el castillo de Allenstein durante la contienda entre prusianos y polacos. El científico eremita se las arregló para organizar la defensa de la pequeña ciudad de tal forma que las tropas enemigas, considerablemente más numerosas, se vieron obligadas a retroceder. En el año 1933, cuando ya tenía 60 años, Copérnico dio una serie de conferencias en Roma en las que explicó a los estudiantes las bases de su teoría. Por aquella época ya había acabado sus cálculos e incluso había escrito un libro sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Sin embargo, no se apresuró a publicarlo, temiendo la reacción desfavorable de los científicos y la persecución de la Iglesia. El científico no se atrevió a publicar su obra hasta 10 años después. La obra de Nicolás Copérnico se publicó el 21 de mayo del año 1543, 3 días antes del fallecimiento del gran astrónomo. La historia no recoge el lugar donde se enterraron los restos de Copérnico, pero sus descendientes aún conservan el libro del gran astrónomo que contiene la teoría de la estructura del universo desarrollada por él, así como su credo. Un científico nunca debe abandonar la búsqueda de la verdad. Canal Enciclopedia. Su intelecto era una especie de máquina que transformaba lo que veía en leyes generales de la naturaleza. Iba camino de ser ministro de la Iglesia, pero en vez de eso, formuló una teoría que habría de asestar un tremendo golpe a la religión. El gran biólogo y taxónomo Charles Darwin escribió: «No hay nada peor que la ociosidad». Charles Darwin, el hombre que formuló la teoría del origen de las especies, nació el 12 de febrero del año 1809 en la localidad inglesa de Shrewsbury. Su madre pertenecía a una familia acomodada, propietaria de la famosa fábrica de porcelana Westwood. Darwin apenas contaba 8 años cuando se quedó huérfano de madre. Su abuelo paterno fue un célebre médico botánico y poeta. Tras la muerte de su esposa, el padre de Charles, que también era médico, se entregó a la educación de su hijo, que creció siendo un niño bastante mediocre. Su progenitor incluso le dijo una vez: «Solo piensas en cazar, en perros y en perseguir ratas. Eres la vergüenza de nuestra familia». Siguiendo la tradición familiar, Charles se matriculó en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina, pero el joven, después de ver 2 operaciones de cirugía en vivo, perdió todo interés por la medicina. También desperdició los 3 años que pasó en la Facultad de Teología de Cambridge. Darwin aún no tenía claro qué quería hacer. Sin embargo, al llegar el otoño del año 1831, Charles recibió una invitación para embarcarse como naturalista en una expedición científica. El 27 de diciembre del año 1831, Charles Darwin zarpó de la costa de Inglaterra en el Beagle. Recalaron en Tenerife, Cabo Verde, Brasil, Argentina y Uruguay, y también en Tierra del Fuego y Tasmania. Durante los 5 años que duró la travesía alrededor del mundo, el irreflexivo joven se transformó en un entusiasta investigador. Al adentrarse en la selva sudamericana, Charles Darwin advirtió que la forma de las plantas y los animales iba modificándose lentamente, y en las Islas Galápagos, al ver las diferencias que presentaban los ejemplares de una misma especie en cada una de las islas del archipiélago, llegó a la conclusión de que esos cambios se debían al transcurso del tiempo. Darwin se convencía cada vez más
de que los cambios producidos en una especie no eran obra de Dios, sino que eran el resultado de un proceso continuo de transformación en sucesivas generaciones, o lo que es lo mismo, evolución. El 2 de octubre del año 1836, el Beagle, el bergantín en el que Charles Darwin había navegado durante 5 años, regresó a las costas inglesas. Darwin se estableció en Londres, empezó a leer libros de la Sociedad Geológica y publicó Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo a bordo del Beagle. A los 30 años, Darwin se casó con su prima Emma Westwood, hija de un hermano de su madre. Charles escribió sobre su esposa: «Es mi mayor alegría». De repente, los problemas de salud de Darwin enturbiaron la feliz vida familiar. Cualquier acontecimiento, aunque no fuese relevante, le provocaba ansiedad, insomnio y molestias cardíacas. Para recuperar la salud y poder sumergirse de lleno en sus investigaciones, Darwin se instaló en una casa de campo en Down, una pequeña ciudad próxima a Londres, y se negó a recibir visitas de sus amistades, pero gracias a eso pudo continuar su obra científica. Darwin dedicó más de 20 años a esa monumental tarea, y solo un artículo publicado por el joven científico Alfred Russel Wallace le animó a seguir adelante. Darwin, acuciado por el miedo a perder la primacía, redacta un breve compendio de su trabajo sobre el proceso de evolución biológica. El 24 de noviembre del año 1859 se publicó su obra El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Darwin reconoció que ese libro había sido la obra más importante de su vida. El científico demostró que las fuerzas motrices de la evolución eran la selección natural y la diversidad. El siguiente libro de Darwin, El origen del hombre y la selección en relación al sexo, fue un auténtico escándalo. En él, Darwin no planteaba una mera semejanza fortuita entre el hombre y el mono, establecía una relación entre ellos. A mediados del siglo XIX, esa idea cayó como una bomba en la sociedad. La teoría de Darwin refutaba el origen divino del ser humano. Algunos sectores criticaron a Charles Darwin y otros le aplaudieron, pero el científico no salió de su aislamiento. Se mostraba indiferente ante sus logros. Extraviaba sus títulos y credenciales y tenía que preguntar a sus amistades si pertenecía a tal o cual academia. Durante toda su vida, Darwin le agradeció a su esposa Emma el haber soportado sus achaques, sus dolores y sus quejas constantes con la mayor paciencia, y decía de ella que era su luz alentadora. Emma le dio 10 hijos, 3 de los cuales murieron a una edad muy temprana. Pero poco a poco, la enfermedad fue minando las fuerzas del científico. En el año 1882, a los 73 años de edad, falleció Charles Darwin. Fue enterrado en la abadía de Westminster en Londres. En su lápida reza una inscripción: Charles Darwin, autor del origen de las especies y otras obras sobre ciencia natural. Canal Enciclopedia. Los enemigos ya habían entrado a la fuerza en la ciudad, pero él no había oído ni gritos de horror ni el ruido de las espadas. Estaba al pie de su casa contemplando los dibujos que acababa de hacer en la arena. En ese momento, un soldado romano interrumpió su calma pisando uno de sus dibujos. El geómetra, indignado, gritó al soldado armado: «¡No oses tocar mis dibujos!». Estas palabras le costaron la vida a Arquímedes, un geómetra, un matemático y un científico excepcional. ¿Qué era lo que el gran pensador había dibujado en la arena? ¿Otro nuevo teorema? ¿O quizá el diseño de un nuevo invento?
nunca lo sabremos. Así como no sabremos cómo pudo llegar a calcular la raíz cuadrada de grandes superficies o cómo consiguió reducir a cenizas los barcos enemigos con la simple ayuda de unos espejos. Son episodios de su vida, así como innumerables detalles que nunca han llegado a conocerse. Afortunadamente, muchos de sus trabajos han llegado a nuestros días, trabajos que en la actualidad resultan tan útiles como hace 2000 años. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia, en el año 287 a.C. Era pariente de Hierón, zar de Siracusa. En su juventud viajó constantemente, conoció a innumerables científicos y se familiarizó con la biblioteca alejandrina. Retornó a Siracusa siendo ya un afamado científico. Las cuestiones matemáticas podían absorberle de tal forma que se olvidaba de comer, de beber o de asearse. Plutarco afirmaba que en muchas ocasiones los sirvientes de Arquímedes obligaban al geómetra a lavarse y a asearse, y aun entonces Arquímedes continuaba dibujando figuras geométricas, incluso en las brasas de la chimenea. Cuando untaban su cuerpo con aceite, el pensador utilizaba sus dedos para dibujar líneas en su propio cuerpo. En una ocasión, Arquímedes reflexionaba sobre un problema que Hierón le había planteado. El zar había mandado construir una corona y quería saber si los metales y el oro que la componían eran los adecuados para averiguar si le habían estafado. Arquímedes debería averiguar el volumen de la corona. Absorto en el problema, se dio un baño y notó cómo el agua se escapaba por los lados. Además, notó que su cuerpo se volvía más ligero que de costumbre. Aquí es donde surgió la idea. Debido a su alegría, el pensador salió de la bañera y comenzó a correr desnudo por las calles gritando ¡Eureka! ¡Lo encontré! Había descubierto el principio de la hidrostática, principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La abstracción y la indiferencia hacia el mundo real no impidieron que Arquímedes resolviera ciertos problemas prácticos. A diferencia de sus contemporáneos, él no tomaba la ciencia como signo de una mente sofisticada. Para él se trataba simplemente del intento de comprender las leyes de la naturaleza y de la herramienta para resolver problemas de todo tipo. En una de sus cartas al rey Hierón, el matemático anunció su descubrimiento de la ley de la palanca. «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Hierón le exigió pruebas. Arquímedes ordenó encallar un barco en la orilla del mar y añadiendo contrapeso y aplicando su nuevo invento, la polea compuesta, Arquímedes movió el barco sin ningún aparente esfuerzo. Hierón quedó asombrado y pidió a Arquímedes que idease algunos instrumentos de guerra para la defensa de la ciudad. Según la historia, Arquímedes posee la autoría de más de 40 inventos, pero la mayoría no ha llegado a nuestros días. Pero entre ellos tenemos el famoso tornillo de Arquímedes. No obstante, incluso para el propio Arquímedes, sus hallazgos más importantes fueron en geometría. Compiló fórmulas para calcular el cuadrado de varias formas, creando un grupo de poliedros semirregulares que fueron más tarde denominados como los cuerpos de Arquímedes. Además, fue el primero en calcular y en introducir la medida pi. Pero para él, su mayor descubrimiento fue demostrar que el volumen de una esfera es 2/3 del volumen del cilindro que la circunscribe, descubrimiento que pidió que fuera grabado en su tumba. En el año 214 a.C., el soberano de Roma, Marcelo, se aventuró hacia Siracusa, ya que ésta apoyó a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Pensaba que la ciudad sería fácil de conquistar, pero se llevó una sorpresa. El historiador Plutarco, que narraba los acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad, explicaba que los ciudadanos contemplaban horrorizados el ataque por tierra y por mar de los romanos. En ese momento, Arquímedes puso en marcha sus mecanismos. Catapultas que lanzaban rocas enormes que hacían imposible el contraataque de los romanos. Los defensores de Siracusa levantaron los barcos hacia el aire y con una mano de hierro consiguieron hundir la proa. Algunos barcos se hundían hacia el fondo del mar y otros se dirigían hacia las afiladas rocas. En ese momento, las mujeres de Siracusa, armadas con simples espejos de bronce, dirigieron los reflejos del sol a los barcos restantes que en cuestión de segundos comenzaron a prender fuego.
Gracias a los inventos de Arquímedes, la ciudad de Siracusa consiguió resistir a los ataques romanos durante 2 largos años. Pero en el año 212 a.C., durante la celebración de la diosa Artemisa, la vigilancia de los defensores de la ciudad se descuidó y los romanos irrumpieron en Siracusa. Un legionario romano encontró al científico dibujando figuras geométricas en la arena. El comandante Marcelo resultó muy decepcionado por la muerte del geómetra, ya que quería que éste sirviese a la ciudad romana. 136 años más tarde, Cicerón, el célebre político y orador romano, encontró la tumba abandonada de Arquímedes. Como legado de su sabiduría, el volumen de una esfera y el volumen de un cilindro fueron grabados en su lápida. Canal Enciclopedia. Ninguna científico ha gozado de tanta popularidad mundial. Fue la primera en investigar el fenómeno de la radiactividad y descubrió elementos radiactivos desconocidos para la ciencia. Fue la primera mujer que se doctoró en la Sorbona, la primera mujer que obtuvo el premio Nobel y la única que recibió el prestigioso galardón 2 veces. Su nombre era María Sklodowska-Curie. Nació en Varsovia en el año 1867 en el seno de una familia dedicada a la enseñanza. Los Sklodowski intentaron inculcar a sus 5 hijos el amor por el conocimiento. Las ciencias exactas eran especialmente valoradas en esa casa. A los 16 años, María dejó el instituto graduándose con matrícula de honor. En Polonia, que en aquel entonces formaba parte del Imperio ruso, no había instituciones donde las mujeres pudiesen seguir estudiando, y su familia no tenía dinero para enviar a sus hijas a estudiar al extranjero. Entonces, Marie propuso que su hermana mayor debería ir a estudiar a París y dijo que ella le costearía los estudios trabajando como institutriz en casa de un terrateniente. 8 años más tarde, Marie había ahorrado el dinero suficiente para poder ir ella misma a estudiar a París a la Universidad de la Sorbona. Vivió en una pequeña buhardilla donde hacía un calor insoportable en verano y tanto frío en invierno que el agua se helaba en el lavabo. Marie subsistía a base de pan y té, pero había conseguido estudiar en la famosa universidad y se hizo el propósito de dedicar su vida a la ciencia. Mientras buscaba un laboratorio para sus investigaciones, la joven Sklodowska de 27 años de edad conoció a Pierre Curie, un físico ya conocido. No tardaron en casarse. Su unión, basada en puntos de vista e intereses comunes, resultó ser fuerte y armoniosa. 3 años después de la boda, nació su primera hija, Irene. A finales del siglo XIX tuvieron lugar importantes acontecimientos en el campo de la física. En el año 1895 el físico alemán Röntgen informó de que había descubierto un nuevo tipo de rayos penetrantes, posteriormente llamados rayos X. Un año después, el francés Becquerel averiguó que los minerales que contenían uranio emitían una potente radiación de origen desconocido. Sklodowska-Curie empezó a estudiar ese fenómeno que habría de llamar radiactividad. Pierre se unió a sus experimentos dejando relegados sus propios experimentos con cristales. En el año 1898, el matrimonio Curie declaró que había descubierto 2 elementos muy radiactivos. Utilizando el derecho que le daba el ser su descubridora, María propuso que uno de ellos se llamase polonio, en honor a su Polonia natal, y denominaron al otro elemento radio. Sin embargo, descubrir la existencia de nuevos elementos no era suficiente, había que aislarlos. Para realizar los experimentos, el matrimonio Curie obtuvo permiso para utilizar un desvencijado cobertizo utilizado en su día por los estudiantes de medicina.
Los experimentos para aislar los elementos radiactivos se prolongaron durante 4 años. «Es un trabajo agotador», escribió Marie Curie. «Tienes que transportar sacas de mineral, verter soluciones de un recipiente a otro, remover el líquido hirviendo en una vasija de hierro fundido durante horas». El titánico esfuerzo se vio coronado por el éxito. En el año 1902, los científicos obtuvieron un decígramo de cloruro de radio puro. El aspecto de ese polvillo blanco era similar al de la sal de mesa, pero la luz que irradiaba era tan brillante que se podía leer cerca de los tubos en los que se guardaba la sal de radio. Impresionado por la extraordinaria labor de los físicos, Vladimir Mayakovsky comparó posteriormente el proceso de obtención del radio con la poesía. Tienes que trabajar un año entero para obtener un gramo. A pesar de su precaria situación económica, los científicos no patentaron sus descubrimientos. Marie dijo: «El radio no debe enriquecer a nadie. Este elemento pertenece al mundo». Por sus trabajos sobre la radiactividad, Marie y Pierre Curie fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en el año 1903. Un año después nacía Eve, su segunda hija. Y 2 años más tarde, en el año 1906, Pierre Curie moría arrollado por las ruedas de un pesado carro. El duro golpe del destino no conseguiría desalentar a Marie. Sucedió a su marido en la Cátedra de Física de la Sorbona, contribuyendo a la creación del Instituto del Radio de París, y fue nombrada directora del Laboratorio de Radiactividad. En el año 1911, Marie Curie recibió su segundo premio Nobel, esta vez en química. Durante la guerra, Marie Curie fue directora del Departamento de Radiología de la Cruz Roja y trabajó en hospitales de campaña, aprendió a conducir y, cuando era necesario, también hacía de mecánico. En su juventud había soportado estoicamente el frío que hacía en su buhardilla. Después realizó laboriosos experimentos en un cobertizo que no era apropiado para laboratorio, y durante la Primera Guerra Mundial se hizo soldado con la calma y decisión que la caracterizaban. Marie Sklodowska-Curie murió a consecuencia de las radiaciones recibidas a los 66 años. Los rayos radiactivos que investigó durante toda su vida consiguieron minar su salud, provocándole una leucemia que habría de causarle la muerte. Los alumnos más aventajados de Marie Curie fueron su hija mayor, Irene, y Frédéric Joliot-Curie, esposo de Irene, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel en el año 1935 por el descubrimiento de la radiactividad artificial. Canal Enciclopedia. Una pregunta habitual en los niños es: ¿por qué se pone y se quita el sol? Hasta el siglo XV se creía que el día y la noche se turnaban porque el sol giraba alrededor de la Tierra. Esta conclusión llegó de la mano de un antiguo científico griego llamado Claudio Ptolomeo, que completó la creación del sistema geocéntrico de la organización del mundo. El razonamiento de Ptolomeo consistía en lo siguiente: si la Tierra rotase, entonces las nubes que se encuentran en ella se dirigirían hacia el oeste. Además, los cuerpos que se dejan caer no caerían en el mismo sitio. Pero este no es el caso, porque la Tierra es estacionaria y es el Sol el que gira a su alrededor. En la actualidad sabemos que Ptolomeo estaba equivocado. De hecho, la Tierra no es el centro del universo, sino que forma parte de un conjunto de planetas que giran alrededor de una de las millones de estrellas que forman una de muchas galaxias. Aún así, el sistema de Claudio Ptolomeo sirvió de utilidad durante cerca de 14 siglos. No se conservan demasiados datos sobre la vida de Claudio Ptolomeo. Ni siquiera se saben las fechas de nacimiento y muerte del científico. Pero sí se conocen sus numerosas observaciones astronómicas.
Probablemente nació a finales del siglo I y vivió una larga vida de unos 80 años. Se le ha atribuido una relación con la dinastía egipcia Ptolomeo, pero esta conclusión es equívoca. Claudio Ptolomeo vivió y trabajó en Alejandría, la ciudad a orillas del Nilo. Allí, en la célebre Biblioteca de Alejandría, se guardaban las obras de grandes astrónomos griegos como Hiparco, Anaximandro, Tales o Anaxágoras. Los antiguos griegos pensaban que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero no encontraron la forma de probar sus teorías con cálculos matemáticos precisos. Ptolomeo reunió los estudios de sus predecesores, añadió sus propias teorías y formó un sistema lógico y bien fundado. Años antes, Ptolomeo observaba el cielo estrellado y pensaba en el calendario estelar de Hiparco, que describía miles de estrellas. Para ser más preciso, el científico construyó instrumentos especiales como el astrolabio para poder observar las estrellas con más exactitud. Ptolomeo presentó su propio sistema de organización del universo en el tratado Almagesto. El sistema de Ptolomeo era geocéntrico. Según su teoría, en el centro del universo se encontraba la Tierra, y alrededor de ella giraban la Luna, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y las inmóviles estrellas. El sistema de Ptolomeo llegó a ser considerado tan perfecto que fue la teoría dominante durante 1400 años y estuvo bajo la protección de la Iglesia cristiana. Los Padres Santos querían que la Tierra fuese considerada el centro del universo y gobernada por el Dios que todo lo ve. Además, el mero intento de cuestionar el sistema de Ptolomeo estuvo a punto de costarle la vida al científico Galileo, y Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Han pasado 2000 años desde los tiempos de Ptolomeo. A finales de los años 70 del siglo XX, el geofísico americano Robert Newton comprobó los datos de Ptolomeo a través de un ordenador. Ptolomeo había falsificado los resultados de sus observaciones astronómicas para que se adaptasen mejor a su teoría. Probablemente nunca se sabrá hasta qué punto esto es verídico. Los intereses de Ptolomeo iban más allá de la astronomía. Escribió libros de matemáticas, óptica y teorías musicales. En la época del Renacimiento había una demanda tan elevada de sus obras de astronomía que más que un matemático se le consideraba un profeta. Ptolomeo también hizo una gran aportación al mundo de la geografía. Su segundo trabajo, Geografía, describe la parte del mundo que se conocía en su época, así como coordenadas de las 400 ciudades más importantes. A pesar de que tiene algunas imprecisiones, este trabajo se considera impecable. De hecho, no fue corregido hasta la época del Renacimiento. Ptolomeo sostenía la opinión de que el radio de la Tierra era más pequeño de lo que aparentaba en realidad. China, según él, se extendía desde el polo hasta el Ecuador. Catorce siglos después, Cristóbal Colón cruzó el mar Atlántico en busca de la India con los mapas de Ptolomeo en la mano. Incluso después del descubrimiento de América, que de algún modo contradecía la geografía de Ptolomeo, los mapas del científico se utilizaron hasta el siglo XVIII. Se consideraba una autoridad indiscutible en el mundo de la geografía y la astronomía. Sé que soy un mortal y sé que mis días están contados, escribió el astrónomo griego. Pero cuando mentalmente sigo con entusiasmo el camino de las estrellas, entonces no toco el suelo con mis pies. Disfruto de la ambrosía en los banquetes de Zeus. El nombre de Claudio Ptolomeo bautizó un cráter de la Luna que puede observarse en una noche serena.
Canal Enciclopedia. Es el padre de la física moderna. De hecho, con su obra comienza la ciencia moderna. Se esforzó por encontrar la verdad más apasionadamente que nadie. Con esas palabras, Albert Einstein, el físico más conocido e importante del siglo XX y uno de los científicos más respetados de la era moderna, se refería a Galileo. Galileo Galilei nació el 15 de febrero del año 1564 en la antigua ciudad italiana de Pisa. Su padre, un noble florentino venido a menos, era un hombre de vasta cultura, autor de obras históricas y músico de reconocido prestigio. Deseaba que su hijo fuese médico, por lo que matriculó a Galileo en la Universidad de Pisa. Sin embargo, Galileo no se sentía atraído por la medicina. Encontraba mucho más placentera la lectura de los tratados de geometría de Euclides y los de mecánica de Arquímedes. Más adelante, Galileo abandonó la Facultad de Medicina para estudiar ciencias exactas. Los trabajos del joven científico siempre fueron muy valorados por sus colegas del Departamento de Matemáticas, primero en la Universidad de Pisa y posteriormente en la de Padua. Con el tiempo, Galileo llegó a ser famoso por ser un gran científico, un hombre muy culto, un hábil orador y un brillante polemista. Además era conocido por sus dotes para la música y la literatura. Era un virtuoso del clavicordio y otros instrumentos de cuerda. Tuvo éxito como pintor y como escritor de sonetos. A pesar de todos sus talentos, Galileo pasó la mayor parte de su vida en la pobreza, acosado por las deudas. En parte, puede que eso fuese motivado porque a la muerte de su padre, Galileo tuvo que hacerse cargo de su madre, proporcionarle una dote a sus hermanas, mantener a su hermano pequeño y a sus propios hijos, 2 niñas y un niño. La esposa de Galileo se había marchado con otro hombre, dejando a sus hijos al cuidado de su marido. Galileo no podía y no quería adaptarse a la sociedad. A menudo infringía las normas de sentido común, carecía de visión práctica y con frecuencia era víctima de intrigas universitarias. El monumento más célebre de Pisa, ciudad natal de Galileo, es su famosa torre inclinada. Es famosa no solo por su inclinación, sino también porque Galileo realizó allí un experimento. Se subió a lo alto de la torre y dejó caer unas bolas de distinto peso. Según Aristóteles, la mayor autoridad científica de la antigüedad, los cuerpos pesados caían más rápido que los ligeros. Sin embargo, el experimento demostró que llegaban al suelo prácticamente al mismo tiempo. La ley de la caída de los cuerpos, formulada por Galileo, contradecía los incuestionables principios de Aristóteles aceptados por la Iglesia durante 2 milenios. Galileo marcó un hito al utilizar el método experimental, introduciendo así una nueva clase de argumentación en los debates científicos. Desde entonces, toda afirmación científica tiene que ser demostrada, aunque ésta sea de Aristóteles y esté refrendada por las autoridades eclesiásticas. Solo se tendrá como cierta si es confirmada por los resultados de los experimentos científicos. En el año 1609, Galileo tuvo noticia de la invención del telescopio y decidió desarrollarlo y perfeccionarlo, para lo que diseñó un telescopio de 30 aumentos. Fue el primer hombre en apuntar el telescopio hacia el firmamento, ampliando considerablemente el horizonte del conocimiento. Durante los primeros meses de observación, descubrió las montañas y los cráteres de la Luna, 4 satélites de Júpiter y averiguó que la Vía Láctea, la gran raya blanca del firmamento, estaba formada por una miríada de estrellas. Todo el mundo quedó impresionado por los revolucionarios descubrimientos de Galileo en el campo de la astronomía. Demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un cuerpo celeste al igual que los otros planetas. Poco después, Galileo observó las manchas solares, lo que le hizo pensar que ese cuerpo celeste giraba alrededor de su eje. Descubrió las fases de Venus y la aparente variación de su tamaño. A veces se veía como una hoz, otras como un semicírculo y otras como un círculo. Estos descubrimientos demostraban que Copérnico tenía razón al decir que los planetas giraban alrededor del Sol. Galileo dedicó varias décadas de su vida a fundamentar la teoría del sistema heliocéntrico formulada por Copérnico.
Como resultado de sus investigaciones escribió Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, que fue publicado en el año 1632 y era un compendio de su trabajo. Esta obra no tardó en ser investigada por la Comisión Pontificia. Galileo fue llamado a Roma, donde se presentó ante el Tribunal de la Inquisición. El científico fue acusado de propagar las herejías de la doctrina copernicana. El 22 de junio del año 1633, en la misma iglesia que Giordano Bruno había sido condenado a morir en la hoguera, el anciano de 70 años, postrado de rodillas, pronunció las humillantes palabras de abjuración que le habían aconsejado. Después de eso, al científico se le prohibió reunirse con sus amigos y conversar con sus alumnos. Fue confinado en su villa de Arcetri, donde falleció a los 79 años de edad. 5 años antes de su muerte, Galileo se quedó ciego. ¿Qué obligó al científico a abjurar del trabajo de su vida? Algunos creen que el frágil y enfermo anciano dio muestras de debilidad al admitir su culpa. Otros piensan que Galileo pudo escribir su último tratado, en el que resumía todas sus investigaciones sobre el movimiento y la mecánica, solo gracias a su abjuración. Galileo renunció formalmente a la teoría sobre una nueva estructura del universo. Sin embargo, siguió estando convencido de ella. Según la leyenda, justo después del juicio, Galileo pronunció unas palabras que se convirtieron en el símbolo de la búsqueda de la verdad científica. Y sin embargo, se mueve. Canal Enciclopedia. Fue un verdadero fanático de la ciencia que despertó la admiración de todos con su gran inteligencia y su enorme capacidad de trabajo. Los descubrimientos del físico francés Pierre Curie sacudieron los cimientos de la mecánica clásica y adelantaron el día en el que habría de resolverse el enigma de la estructura atómica, aunque con eso también se abría la posibilidad de fabricar bombas atómicas. Pierre Curie nació en París el 15 de mayo del año 1859. Sus padres eran cultos e inteligentes. Su padre, Eugène Curie, soñaba con dedicar su vida a la investigación científica, aunque, viéndose obligado a mantener a su familia, tuvo que trabajar como médico. Pierre pasó su infancia en la casa familiar. El chico no fue al colegio, fue educado por sus padres. Eugène Curie depositó en su hijo las esperanzas de cumplir su sueño irrealizado. La ciencia era objeto de culto en la familia Curie. A los 16 años, Pierre se licenció en la Sorbona y comenzó a trabajar en el laboratorio de física de la universidad. Allí quedó fascinado por el estudio de las propiedades eléctricas de los cristales y realizó una serie de importantes descubrimientos. A los 36 años de edad, el científico se casó con una estudiante polaca, Maria Sklodowska. No fueron una pareja corriente. Su matrimonio estuvo consagrado a la ciencia. Después de licenciarse en la Sorbona, María empezó a investigar la misteriosa radiación del uranio descubierta por el físico Henri Becquerel. Pierre no tardó en unirse a sus investigaciones. Con sus experimentos, los Curie averiguaron que no solo el uranio emitía radiaciones. Comenzaron a estudiar la pechblenda, que contenía elementos aún desconocidos para la ciencia. Primero descubrieron un elemento al que llamaron polonio, en honor a Polonia, tierra natal de María. Un año después, Pierre y Marie Curie descubrieron otro elemento radiactivo, el radio. Se vieron obligados a trabajar en condiciones precarias. No tenían dinero suficiente para comprar materia prima, la pechblenda. Instalaron su laboratorio en un cobertizo ruinoso con el suelo de tierra y los cristales rotos. Calentaban el cobertizo ruinoso que utilizaban con una estufa de hierro que tenía la chimenea oxidada. No había ventilación y el tejado tenía goteras.
No obstante, los científicos se conformaban con tener un sitio para trabajar. La gente que los conoció afirmaba que trabajaban incansablemente para conseguir unos miligramos de mineral. Pierre y Marie estuvieron trabajando en condiciones infrahumanas durante 4 años, pero tuvieron su recompensa cuando en el año 1902 obtuvieron 10 gramos de sal de radio y posteriormente radio puro. En la oscuridad de su laboratorio, los científicos admiraron el hermoso destello que irradiaba del mineral y sus sales. Nunca sospecharon que la radiación suponía un peligro mortal. Para estudiar el efecto de las radiaciones en los organismos vivos, el matrimonio llevaba placas radiactivas debajo de la ropa. Durante los experimentos, Pierre sufrió graves quemaduras, aunque su experiencia sentó las bases para una nueva rama de la medicina, la radioterapia, también llamada curiterapia. Se utilizó posteriormente para el tratamiento del cáncer. El matrimonio Curie publicó gran cantidad de material que había recopilado durante años de investigación. Los científicos lograron reconocimiento mundial, pero no les interesaba la gloria. Estaban más preocupados por los problemas a los que se enfrentaban año tras año. Debido a la escasez de recursos y a la burocracia, no podían permitirse un laboratorio en condiciones. Cuando el decano de la Facultad de Ciencias le dijo a Pierre que le habían concedido un título, el científico contestó: «Por favor, dígale al ministro que no necesito un título, lo que necesito es un laboratorio». En el año 1903, cuando el matrimonio Curie recibe la medalla David de oro de la Royal Society, se la dan como juguete a su pequeña hija Irene. Los científicos nunca patentaron el método de obtención del radio. Pensaban que un enfoque comercial del descubrimiento iba contra el espíritu de la ciencia. En el año 1903, Pierre y Marie Curie fueron galardonados con el Premio Nobel por el descubrimiento y estudio de la radiactividad. Con ello, no solo se hicieron famosos, consiguieron librarse de los problemas financieros que les acuciaban. Entonces, Pierre pudo dedicarse de lleno a la ciencia. 2 años después fue nombrado académico. Se creó para él una cátedra de física en la Universidad Parisina. El reconocimiento mundial parecía abrir un mundo de posibilidades para los Curie. Sin embargo, el destino le tenía reservado algo diferente. El 19 de abril del año 1906, Pierre, que aún no había cumplido los 47 años, murió arrollado por las ruedas de un pesado carro. Aunque parezca absurdo, probablemente su muerte le salvó de un final más doloroso. Su esposa María, que prosiguió sus investigaciones, falleció 28 años después a causa de las radiaciones. Sus diarios siguen emitiendo peligrosas radiaciones en la actualidad. Pierre Curie previó los posibles peligros de las sustancias radiactivas en caso de que cayesen en manos equivocadas. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y la catástrofe de Chernobyl se convirtieron en una lúgubre advertencia para todos los científicos.